Vale. Explícanos cómo llega tu familia a San Cosme. San Cosme fue un barrio que se hizo para absorber, junto a otros barrios en Badalona, en Sant Boi, en Martorell, para absorber el barraquismo del área de Barcelona. Lo llamaban las unidades vecinales de absorción y empezaron siendo albergues provisionales, que luego se convirtieron en definitivos, ¿no? Y la llegada a San Cosme, yo me acuerdo siempre, nosotros vivíamos en un núcleo de barracas en Hospitalet, en donde está ahora el Hospital General de Cruz Roja, la antigua Travesía Virgen de Núria, no era un núcleo muy amplio, y me acuerdo ir que en el camión, con los muebles cargados, pasar por delante de Belviche, íbamos arriba todos, ¿no?, la troupe, y decirle a mis padres, oye, yo no quiero vivir en esos nichos tan altos, ¿no? Y llegar a San Cosme fue una fiesta. Realmente era un barrio con avenidas amplias, las casas de 2 pisos, las farolas. Realmente llegar a San Cosme fue como una fiesta, como sentirte en la primera instancia, ¿no?, que venías de ser un ciudadano de segunda y pasabas a ser un ciudadano de plenos derechos. Luego los plenos derechos nos costó la lucha y conseguirlos, porque lo que nos encontramos allí es que al cabo de poco tiempo las viviendas empezaron a agrietarse, los cimientos a ceder, tuvieron que poner uralitas porque había goteras, y encima además subieron los alquileres, ¿no? Entonces lo primero que yo me acuerdo de San Cosme fue la huelga de alquileres, de ir a Sant Boi con Rafael Fusteros, que fue el primer presidente de la fundación, el bueno de Rafael, a Sant Boi a presenciar reuniones que había en el sótano de la iglesia para la huelga de alquileres, que duró 3 años, incluso con amenazas de desahucio. O sea, empezó la huelga de alquileres en el 69-70 y en el 73 el Ministerio aún enviaba amenazas de desahucio. Y no fue hasta el año 75 que ya nos dejaron en paz en ese tema, gracias a la lucha, ¿no? Entonces lo primero que me acuerdo de San Cosme fue eso, ¿no? Es decir, la sensación, el que mejor la definió fue Paco Candel, que era amigo de Rafael Fusteros, ¿no?, cuando lo comparó al infierno de Dante, ¿no?, con las grietas, las ratas como manos. Es decir, Paco nos ayudó mucho también en la lucha del barrio. Y la realidad es que la sensación, la alegría duró poco. Nos habían trasladado de viviendas, de barracas horizontales a barracas verticales. Y así empezó todo, pero la primera sensación del barrio fue de alegría. Después, con posterioridad de la lucha de alquileres, lo que vino ya fue pues, que el barrio nos plantamos en el tema de que hacía falta una remodelación. Encontramos dentro del régimen, eso hay que decirlo, una ayuda en Eduardo Tarragona, un procurador a Cortes, que tenía un eslogan que decía al papá y al vivir, que Eduardo Tarragona fue el primero que interpeló a la vicepresidencia del gobierno con el tema de San Cosme. Y realmente nos ayudó mucho a que eso se que plasmara. El Ministerio primero dijo que eran albergues provisionales y al final tuvo que reconocer que eran barracas verticales. Y nada, la lucha del barrio continuó, por un lado el tema de alquileres y por otro lado el tema de la remodelación. Todo ha girado siempre en torno a la asociación de vecinos. Fue una gran ayuda en la unidad de acción de todas las personas en la asociación de vecinos. Rafael Fusteros, el primer presidente, militante de la UGT, delegado en SEAT, del militante del PSOE, pero era un hombre de una gran capacidad de aceptar a todo el mundo, y allí nos metimos todos, vecinos, comunistas, todo el mundo acabamos allí. Y realmente consiguió, gracias a Paco, a Solés Avarís, que también era amigo suyo, una serie de gente, que desde Barcelona, en el Telexpress, en varios órganos, San Cosme saliera a reflotar a su lucha. Y eso ha sido muy importante, porque la asociación de vecinos fue el vehículo, fue el instrumento, realmente era el punto de encuentro y de lucha. ¿Y la lucha qué hacía? Con la lucha conseguíamos 2 cosas. Una era, como dijimos después, ¿no?, o sea, la lucha era por una vivienda digna y por un barrio mejor. Pero luchando por transformar el barrio, lo grande de San Cosme es que nos transformábamos nosotros. Nuestra ciudadanía de primera, el ser ciudadanos de pleno derecho, también nos lo creíamos y luchábamos por ello. Y yo creo que todos los que hemos pasado por San Cosme y hemos vivido y hemos luchado, eso lo tenemos, porque sin duda la lucha nos ayudó a transformarnos como personas, como colectivo. Yo me acuerdo que la gente venía al principio y decía, no, yo bien, pero mi vecino no sé. En la medida en que la lucha creaba complicidades, en la lucha creaba conocimiento mutuo de la gente, unía las acciones y entonces la gente se sentía partícipe de un todo, no un individuo aislado con su problema, su marginalidad, ¿no? Y eso creo que es lo importante de la lucha de la remodelación de San Cosme, ¿no? Joder, es que estás contestando lo que te quería preguntar. Tú sigue, yo te estoy diciendo. No, yo te quería preguntar, pero más o menos ya tenemos la respuesta, que es cómo se consigue en un barrio, digamos, que no tiene historia, porque la gente se trae de diferentes procedencias, normalmente
gente que no ha tenido una tradición de asociación, sino muy individual, de diferentes lugares. ¿Cómo se consigue hacer, digamos, esa mayonesa de que hay un movimiento organizado, ¿no? Pues bueno, ya más o menos has sí, contestado, ¿no? pero realmente hay una clave sobre todo, es decir, son las dificultades, es la penuria, es la situación de frustración colectiva, de salir de una situación de vivir en un barraquismo determinado y que te den gato por liebre, o que te pongan el caramelo en la boca y luego el caramelo resulte que está envenenado. Es esa frustración de darte cuenta, que decíamos, de las barracas horizontales a las verticales, lo hace que la gente se relacione. San Cosme en aquella época era conocida como la ciudad sin ley, y era el desconocimiento mutuo que había entre sus vecinos. En el momento que el vecino de al lado descubría que el vecino del otro lado era como él, y que bueno, podía ser más moreno, más alto, más bajo, y que los hijos de él, y tenían la misma preocupación que él por sus hijos, en aquel momento la confianza hacía que te sintieras parte de un todo. Y ahí, de todas maneras, insisto, hay que tener muy en claro el papel catalizador, unificador, que la asociación de vecinos jugó. Piensa una cosa, que en todas las luchas se medía mucho todo. O sea, no era un medir consciente, a veces era inconsciente. Nos encontrábamos en medio de asambleas con la iglesia llena, 500, 600 personas. Y realmente el todo era, ocupábamos la carretera del aeropuerto, pero antes de ir a ocupar la carretera del aeropuerto ya nos estábamos preocupando cómo volvíamos. Porque salir podía ser, podías conseguir, ¿no?, que todo el mundo, dado su problema, se identificara y saliera, pero regresar, y regresar no siempre con la victoria, sino regresar con las victorias a medias, era importante. Es el mismo sistema que se empleaba en las huelgas, es decir, realmente había que saber cuándo era el momento de hacer un paso al lado o atrás para volver a hacer luego pasos delante. Y eso en San Cosme nunca se abusó. De ahí la eficacia de que cuando se ocupaba la carretera del aeropuerto y los aviones llegaban vacíos a Madrid, era importante, porque si se hubiera abusado mucho, con la represión se hubiera acabado todo, o al menos hubiera sido más difícil hacerlo, ¿no? Y es lo mismo que las encerradas en las iglesias y las asambleas, es decir, eran medidas muy... Y el todo se consigue sobre todo con otra herramienta, la pedagogía social, hecha por todos, no por pedagogos, hechas por la gente del barrio. Nosotros hicimos un piso piloto para que los vecinos vieran, por poner un ejemplo, cómo iba a ser la vivienda. Y me acuerdo que hubo un referéndum sobre si el cuarto de matrimonio tenía que ser más grande para que cupiera el gran armario de matrimonio, o más pequeño y potenciar el ala de convivencia donde estaba el comedor. Y allí hicimos pedagogía, y allí se votó. Y se votó con propuestas. ¿Y la propuesta cuál fue? Muy sencillo, pondremos armarios empotrados en las viviendas, serán de una dimensión menor a la del matrimonio, pero potenciaremos la convivencia. Era un modelo que queríamos instaurar. Y es que la clave de San Cosme está también en que no solo luchábamos, no solo se luchó, se iba con propuestas. Inmediatamente se hubo con propuestas con arquitectos, se llevó propuestas de remodelación del barrio con proyectos técnicos, y eso hacía que la administración se sintiera. No eran unos vecinos que iban a gritar solo y a protestar, no, íbamos con propuestas sólidas. Entonces eso hacía más difícil que la administración pudiera escabullir el bulto. Y así es como se hace el colectivo, y así es como se genera esa sensación de pertenencia. Explica un poquito, porque bueno, hemos visto esas imágenes que enviaste por WhatsApp, ¿no?, que están destruyendo un barrio. ¿Eso qué quiere decir? Porque, digamos, la gente igual no lo sabe. Se hizo una primera construcción, que era mala calidad, se caía todo, y luego se tira al barrio y se hace otro, ¿o cómo funciona? Sí, a ver, San Cosme tenía dos fases. La primera eran 1.500 viviendas, que fue donde fuimos a vivir, que fue las que Candel definió como infierno dantesco, ¿no? Y en esas 1.500 viviendas es donde se producen todos los grandes problemas. Luego había otra fase que estuvo cerrada unos años, las 801, y cuando sale el problema, la primera fase, la primera propuesta es de trasladar a los vecinos a la otra, pero es que la otra estaba peor. Entonces lo que se decide es, aprovechando que hay pastillas edificables en el barrio, decir, no, ni nos queremos ir del barrio, ni nos queremos ir a otra zona del barrio, y vamos a hacer primero. Y por eso se hizo en fases. Primero se hicieron unas viviendas, se trasladaron los vecinos a esas viviendas, se tiraron las de los vecinos y allí se construyeron otras hasta que se fue completando todo el barrio. Pero también en un proceso de participación y democrática y pedagogía social, otra vez. Los vecinos discutían
con quién iban a ir a la escalera. Se hacía formación para que supieran cómo funcionaba una escalera de vecinos, con su junta, su presidente, su secretario, es decir, que en cualquier fase del proceso siempre se trabajaba el hecho de que los vecinos estuviéramos implicados y formábamos parte del proceso democrático de gestión de aquello. Hablamos un poco sobre el río, sí. O sea, digamos el Llobregat, ¿no? Y además si lo puedes nombrar porque, sí. Claro, nos van saliendo de todos aquellos movimientos que el río juega un papel muy importante. Primero, porque era el que daba vida agrícola cuando, antes de la inmigración, ¿no? Masiva de gente que vinimos de fuera, el río era, el que repartía, ¿no? El que repartía el cultivo económico de la comarca, ¿no? Luego más tarde, bueno, pues hay las inundaciones, que bueno, pues arrasa a la gente, o sea, el río se rebela contra ese crecimiento desmesurado del asfalto que no le deja salir y sale de su madre, ¿no? Pero en el Prat, digamos, las inundaciones generaron un conflicto que era el desvío, y de hecho se dice que las inundaciones se producen porque no hay el proyecto de canalización. Y el proyecto de canalización está bloqueado porque hay un desvío del río Llobregat previsto, que no se ponen de acuerdo entre los ministerios y la gente que se iba a beneficiar, que de alguna forma era ampliar la zona franca con muchos metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, explica si acaso un poco cómo en el Prat, ya fuera de San Cosme, incide todo el tema del desvío del Llobregat y las inundaciones. A ver, yo mi primer contacto con el río se produce en el año 73, con lo cual ya se habían dado las dos inundaciones. La última sí que oímos hablar, pero oímos hablar desde entender qué estaba pasando en Cornellá arriba. Pero es a partir del 73 que la experiencia que tengo es que a partir de las elecciones al Ayuntamiento del Prat, en el tercio familiar se presenta el Baltà, presentamos ya una persona del barrio con esa lista, el señor Codina, el señor Vidal, el señor Ferrer, y todos ellos empiezan a ser institucionalmente dentro del Ayuntamiento, ayudan a ir creando también, junto con las organizaciones sociales, políticas en la clandestinidad, un frente común en contra del desvío del río. El Prat teníamos muy claro siempre que el río no se debía de desviar en aquel momento, ¿vale? Ahora dirían que se desvía en otras circunstancias, pero en aquel momento no se debía desviar, porque el desvío del río Llobregat provocaba, por un lado, la salinización de los acuíferos del delta, y eso era la gran riqueza que teníamos, el agua, ese valor tan preciado, y por lo tanto nos contaminaba el delta y nos condenaba realmente a la muerte biológica del delta, pero sobre todo porque era una operación puramente especulativa. Era ganar terreno a la zona portuaria, era un negocio, y después la extracción de áridos. Sobre todo el gran negocio parecía ser que sí, que era la zona franca, la ampliación de zona franca, pero sobre todo la posible extracción incontrolada de los áridos al precio que se vendían. Entonces, por un lado, por el tema ecológico y el tema el tema de vida, de que no nos salinizaran los pozos, de que tuviéramos agua, y por otro lado, el tema de que era una pura especulación, se creó un frente común. Pero que el frente común era un frente común amplio, amplísimo, tanto que San Cosme, que había sido un barrio no hacía 5 años, impuesto al propio pueblo del Prat, también estuvimos en el frente. Y en el frente común culminó en una gran manifestación, creo que fue en septiembre del 77, donde con una organización implacable, claro, ya hablábamos del 77, pero en el 77 había otros peligros también de desestabilización de las manifestaciones, se celebró la gran manifestación del desvío del río, ¿no? Mi anécdota fue personal, fue mi emoción cuando pudimos ver en el Artesà el Percurso del Mar al Llobregat. Una obra que yo creo que fue como una gran octavilla cultural, pública, de dar a conocer la lucha del Prat, del delta, de la zona del Baix Llobregat por defender su río y defender su acuífero. Realmente era espeluznante, fue una obra que se sirvió, no hizo falta imprimir papel, allá donde se representaba fue un eje. Y el Llobregat, sin duda, yo creo que fue un eje unificador también con la comarca, fuera de lo que representó en aquella época el movimiento obrero, el movimiento político, el movimiento vecinal. Yo creo que fue un auténtico eje que nos unió, porque la gente del Prat, como gente del delta, siempre estábamos un poco al final, gent del fan, que decía el señor Codina, ¿no? Y por lo tanto siempre un poco apartado sí que se estaba, ¿no? Pero que realmente nos unió a todos en esa lucha.
Perfecto. ¿Quieres añadir algo más? Sí, a ver, yo lo que quiero decir, ¿vale?, es que, dado que se va a hacer lo del cinturón rojo, bueno, de la asociación de vecinos no necesito nada más que un presidente, me sabe mal. Es decir, si puedo grabar algo, yo creo que la asociación de vecinos fue el eje en torno al Rafael Fusteros, ¿no?, el bueno del Rafael. Y bueno, entre ellos estuvo también el Guerra y estuvo el Pepín Fernández, que a Pepín Fernández le tocó vivir la última etapa hasta la democracia, ¿no?, y que realmente ayudó mucho con su equipo, ayudamos todos a ampliar la lucha popular del barrio, ¿no? Fueron momentos de mucha estrategia, de mucha lucha, porque se estaba ya con el proyecto de remodelación en marcha, ya lo había aprobado el Consejo de Ministros y por lo tanto tal. Respecto a la época que nos ocupa, yo creo que es importante destacar que es una época que, más que nos marcó, hay gente que dice nos marcó, yo creo que nos ayudó a ser como somos. Y dentro de esa época a mí San Cosme me ha ayudado a ser como soy. Es decir, allí me hice ciudadano de primera, allí me formé como persona y parte de lo que soy, al margen de la educación materna, que es lo de siempre, es gracias a mis vecinos, a la gente que está. Yo creo que este sentimiento la gente de San Cosme lo tiene. En cuanto al cinturón rojo, es evidente que es una época en que, como Raimon dijo, ¿no?, en la canción, que somos més dels que ells volen i diuen. Es verdad que éramos más de los que el régimen quería y decía, pero organizadamente éramos menos de los que ellos deseaban o pensaban. Éramos menos. La clave estaba en yo creo que estaba en la multimilitancia de la gente organizada, que estábamos en todos los lados, donde se podía, la mayoría en asociaciones en el movimiento obrero, las asociaciones de vecinos, en los movimientos de iglesia, los que éramos, ¿no?, como yo, en el tema del partido algunos, pero sobre todo la clave estaba en la respuesta que tenían nuestras propuestas en la clase trabajadora, que no solo las hacía suya porque las padecía, y que en primera instancia lo hacía por luchar por mejorar su calidad de vida, pero que eso llevaba añadido la lucha también por la libertad y por la democracia. Y eso creo que es la clave del cinturón rojo. Es decir, no tanto el pensar que había mucha gente organizada, implicada, sino que sí que había mucha gente implicada. Y eso yo creo que es el logro, ¿no? No me has preguntado nada del curita, te digo algo por si te sirve. Te lo quería preguntar, pero dilo. No, a ver, el tema del curita me lo pusieron en el 74 cuando entré en las Juventudes Comunistas, y el tema del curita venía porque, al margen de que yo había estudiado para cura unos años en el seminario, venía un poco de la idea esta de ser cristianos en el partido y marxistas en la iglesia. Una idea, pues, de cristianos por el socialismo, de Alfonso Carlas Comín, de García Nieto, ¿no? Y ya enseguida me bautizaron con esta idea. Y sobre todo yo creo que venía también por mi implicación en los movimientos de iglesias, ¿no? Allí en San Cosme era la JOC y, bueno, y la gente del grupo infantil del barrio, ¿no? Y ir por ahí. ¿Sabes lo que haremos con esto? Lo que queremos hacer es... Hola, Pepe. No, lo que querríamos hacer es al final, bueno, ya puedes parar si quieres.